que entre 50 y 70 mil personas aceptaron el mensaje adventista. Este puede parecer no un número grande para nosotros hoy en día, entre 50 y 70 mil personas. Pero cuando usted se pone a pensar que solamente había 20 millones en toda la nación, estamos hablando prácticamente 1 de cada 100 personas llegó a ser adventista en esa época. 1 de cada 100. Y los demás, aunque no aceptaron el mensaje, habían escuchado del pronto regreso del Señor Jesús. Es más, ya hablamos de esa gran señal que Dios permitió que sucediera, que fue la caída de las estrellas en 1833, que fue lo que prendió la mecha para el estudio de las profecías, y fue lo que le dio gran auge al movimiento adventista, a la predicación de Guillermo Miller y los demás pastores. Miles de almas se convirtieron, las iglesias estaban llenas, la gente venía a escuchar el estudio de la profecía y todas las denominaciones fueron tocadas y sacudidas por este mensaje. Cuando las iglesias tradicionales principales, que en esa época eran los presbiterianos, los metodistas y los bautistas, eran las 3 iglesias principales junto con la episcopal, y había otra que se llamaba la Conexión Cristiana, que unía 3 cuerpos religiosos. Había 5 iglesias principales en aquella época en los Estados Unidos. Cuando éstas abiertamente se expresaron en contra del mensaje de la pronta venida del Señor Jesús y rechazaron este mensaje diciendo que todavía faltaba mucho tiempo para su venida, que primero tenía que haber un milenio de paz aquí en la tierra, que el milenio tenía que venir antes de la venida del Señor Jesús, y después de 1000 años entonces iba a venir el Señor Jesús aquí a la tierra. Al rechazar el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús, los que seguían predicando y creyendo en este mensaje comenzaron a ser separados de sus iglesias, los echaban, no los dejaban usar los púlpitos, no los dejaban hablar, no los dejaban participar. Si alguno de ellos tenía un cargo en la iglesia, los pastores que aceptaron este mensaje y lo predicaban, les quitaron sus credenciales, los echaron de sus iglesias. Los miembros que creían y palpitaba su corazón con el pronto regreso del Señor Jesús, les quitaron sus cargos y los borraron de las iglesias. Los hermanos estaban muy tristes. Eso pasó en el último año, justo antes de que llegara la fecha de 1844 señalada por la profecía. Pero luego los hermanos entendieron que estaban proclamando el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Pero el mensaje del segundo ángel decía: ha caído Babilonia. Y ellos entendieron que esa expresión se aplicaba no solo al gran sistema religioso conocido como el catolicismo, que había caído hacía muchos años atrás al aceptar las doctrinas y prácticas de Babilonia, al aceptar las enseñanzas de la antigua Babilonia, al tener imágenes, al quitar la ley de Dios, al cambiar los mandamientos de Dios. Había caído muchos años antes, cuando el gobierno se metió, la política se metió en la iglesia. Había sido la caída de la antigua Babilonia cristiana, que era la iglesia católica. Pero ahora los creyentes adventistas entendieron que ese mensaje se aplicaba a las iglesias protestantes, a las iglesias a las cuales ellos pertenecían. Por haber rechazado el mensaje del pronto regreso de Jesús, habían caído y ahora estaban persiguiendo a los que lo creían. Fue muy difícil tener que separarse de esas iglesias que amaban, pero 7, 8 meses antes de que llegara la fecha, el Señor les reveló claramente que ese mensaje también había que darlo. Salid de Babilonia, pueblo mío. Si ustedes quieren estar preparados para la venida del Señor y quieren ser parte de ese pueblo que le va a dar la bienvenida en gloria, necesitan salir de estas iglesias caídas en los cuales se pisotea la ley de Dios, en los cuales se burla de aquellos que predican el mensaje adventista. Fue muy doloroso. Entre esas familias que fueron expulsadas de la iglesia metodista se encontró la familia Harmon.
El hermano Harmon era diácono por muchos años de la iglesia metodista. Y en la iglesia metodista, el diácono es la posición después del ministro. Es quien predica cuando no está el ministro presente. Es una posición muy importante. El hermano Harmon era diácono de una de las iglesias metodistas más grandes en la ciudad de Portland, Maine. Tuve el privilegio de visitar esa iglesia hace algunos años atrás. Y miramos el libro del registro de la iglesia, muy antiguo. Es una iglesia, yo siempre me imaginaba que la iglesia donde la hermana White había asistido de niña, porque ella nació en un pequeño poblado rural que se llama Topham, Maine, en el estado de Maine, cerca de Canadá, al norte de Nueva York, muy al norte, pasando Massachusetts, Connecticut, Vermont, y entonces viene el último estado allá en el rincón al norte, en la costa atlántica, es el estado de Maine. Ella nació en un lugar muy hermoso, en una finca. Fui a visitar la casa donde ella nació hace años atrás, todavía estaba en pie, aunque muy vieja, ya deshabitada, la casa donde nació Elena de White. Está sobre una colina. Usted va subiendo la colina en medio de un bosque, y de pronto, cuando llega a la cima de la colina, ve todo un valle precioso abajo. Y en aquellos estados del este, es muy hermoso, porque en el otoño los árboles se visten de colores. Las hojas rojas, anaranjadas, violetas, de todos los colores. Y a mí me tocó ir en el mes de octubre, que era justamente, estábamos recordando los 150 años del Chasco, en 1994 fueron los 150 años del Chasco, el 22 de octubre. Y fuimos a visitar ese lugar donde había nacido donde nació Elena de White. Un lugar precioso, una finca tan hermosa en medio de frutales, en medio de árboles. Llegando a la cima, nomás usted baja, pero muy poquitito, en la ladera de la bajadita está la finca donde ella nació. Regresé hace unos 2 años atrás, ya la casa de ella no está más en pie. La ciudad o el pueblo cercano mandó a echarla atrás porque llegaban muchos visitantes de todas partes del mundo a ver la casa y estaba ya cayéndose y tenían miedo que alguna vez se cayera y le cayera encima a alguien, así que la quitaron, pero el gobierno de los Estados Unidos mandó a poner una placa en ese lugar diciendo: aquí nació Elena Harmon de White, fundadora y pionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí está la placa todavía en el lugar donde ella nació. Pero cuando ella tenía 8 años de edad, la familia se trasladó a la ciudad de Portland, que queda más o menos unas 20 millas de Topham, Maine, donde ella nació, y allí ella se crió. Fue a la escuela, está todavía en pie la casa donde ellos vivieron, allí en la ciudad de Portland, la escuela donde ella recibió el pedrazo a los 9 años de edad, la piedra que le golpeó y le desfiguró el rostro. Esa escuela todavía está en pie y, por cierto, en esa escuela se reúne una iglesia adventista del Séptimo Día actualmente. En la misma escuela donde Elena de White tuvo su accidente cuando tenía 9 años de edad. Les cuento esto porque fui a la iglesia metodista y yo siempre me imaginaba que era pues una iglesita de campo bonita. Yo en mi mente me la imaginaba como una iglesita blanca en medio del campo. Pues me encontré que es la iglesia más grande de toda la ciudad de Portland. Es una iglesia que parece una catedral preciosa como las hacían antes. Es una iglesia con una torre gigantesca, está frente al City Hall de la ciudad de Portland, la iglesia principal de todo el pueblo, una iglesia gigantesca. En esa época, esa iglesia tenía 3,800 miembros, imagínense, para aquella época, una iglesia grandísima. Cuando usted entra, la iglesia es preciosa, todas las bancas trabajadas en madera, cada banca recamada en madera. Luego tiene un balcón que le da la vuelta completa a este lado en la parte de atrás y al otro lado. La iglesia toda llena de balcón y solo en el balcón le entran 1,500 personas. Y todo es de madera trabajado, algo precioso. La iglesia tiene los registros de los miembros desde que se fundó. Y yo pedí ver los registros de la iglesia. La señora que me atendió, la secretaria de la iglesia, una señora ya como de 60 años, me miró y me dijo, ¿y qué registros quiere ver? Le dije, bueno, me gustaría ver los registros del año 1844.
¿qué registros quiere ver? Le dije, bueno, me gustaría ver los registros del año 1844. Me dijo, usted es adventista, ¿verdad? Le dije, sí, soy pastor de la iglesia adventista. Me dice, aquí viene mucha gente a conocer esta iglesia, pero no todos piden, no todos saben que tenemos registro, pero sí los tenemos, déjeme buscarlos. Y buscó el libro de la iglesia. Y al buscar en los registros, vimos que en el mes de marzo de 1844, el diácono de más de 20 años de ser diácono de la iglesia metodista, la iglesia principal de la ciudad, había sido desfraternizado junto con su familia. El hermano Harmon, su esposa y sus hijos. Y cuando miré en la línea donde dice por qué lo borraron de la iglesia, a ver qué pecado había cometido, decía por adherirse a las enseñanzas del pronto regreso de Jesús. Esa fue la razón por la cual los borraron de la iglesia metodista. Imagínense el dolor de esos hermanos. Todavía no existía una iglesia adventista a dónde ir, porque la iglesia adventista iba a venir muchos años más tarde, en 1860 se iba a fundar la iglesia y se iba a registrar como iglesia reconocida por el gobierno en 1863. Todavía faltaban más de 20 años para que eso sucediera, 20 años más. Cuando eran echados de sus iglesias, ¿dónde iban? No los dejaban reunirse en su iglesia, hasta ponían encargados en la puerta, que si eran de los adventistas no los dejaran entrar. Qué tristeza, pero los hermanos entendieron que era parte de lo que tenían que sufrir por Cristo. Pero les llenaba su corazón el gozo de saber que pronto el Señor Jesús vendría a buscar a su pueblo. Esperaban, predicaban, no les importaba que no los dejaban, iban y visitaban casa por casa a la gente y les enseñaban la palabra de Dios. Miles y miles de personas llegaban a escuchar los sermones de los pastores adventistas. Guillermo Miller era uno de los más conocidos, pero había muchos otros, Joshua Himes, y muchos otros que predicaban. Usaban los diagramas del libro de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, las bestias, el cuerno pequeño, los 2300 días. Todos esos diagramas los usaban en aquella época. Cuando los echaron de las iglesias ya no se podían reunir en las iglesias. Antes el pastor Guillermo Miller era invitado a las principales iglesias a predicar. Pero ya cuando los comenzaron a expulsar de las iglesias porque declararon que esta era una doctrina herética, entonces le cerraron las iglesias. Y los adventistas se idearon algo y era tener reuniones al aire libre. Pero cuando venía la época de lluvia y no podían predicar al aire libre, dijeron, bueno, si los circos levantan sus carpas, también nosotros levantamos carpa. Así que así fue como comenzó. No fue planeado de esa manera, pero los adventistas comenzaron a utilizar carpas y le llamaban a esas reuniones camp meetings, reuniones de campamento, porque eran al aire libre bajo carpas. Pero resulta que las carpas más grandes que se fabricaban para circos en esa época les entraban entre 2.000 y 3.000 personas. Pero cuando venía alguno de los predicadores adventistas a cualquier ciudad o pueblo, el pueblo entero quería ir a escuchar la predicación. Y las carpas no alcanzaban, tenían servicios todo el día, desde la mañana hasta la noche, y se llenaban. Los trenes tenían que poner, porque siempre ponían las carpas en el campo, fuera de la ciudad. Los trenes tenían que poner corridos especiales. Si antes iba un tren al día al pueblito afuera y regresaba por la tarde, ahora ponían trenes que fueran cada 15, 20 minutos, y los trenes llegaban llenos de gente de la ciudad para que querían escuchar el mensaje adventista. Las carpas se llenaban. Entonces los adventistas mandaron a hacer carpas más grandes y llegaron a hacer una carpa tan gigantesca que le entraban 15.000 personas debajo de la carpa. Y tenían que hacer más de un servicio para predicar las verdades que nosotros amamos hoy en día. El mensaje de los 3 ángeles. Y sacudía cuando el pastor adventista decía, ha caído
Babilonia. Las iglesias han rechazado el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Si ustedes quieren salvarse, tienen que salir de Babilonia. Ese mensaje sacudía. La gente de las iglesias tenían que tomar la decisión. Si voy a servirle al Señor Jesús, me tengo que apartar de esas iglesias caídas que han apostatado. No era fácil. Era un mensaje que cortaba, un mensaje que dividía. Pero hermanos, llegó la fecha. Todo lo que se había hecho por salvar a las almas, se había hecho. Y ese día, el 22 de octubre, todos los adventistas en todas partes decidieron que iban a hacer ayuno y oración esperando la venida del Señor Jesús. Ellos no sabían como nosotros que el día comenzaba a la puesta del sol y terminaba a la puesta del sol. Esas verdades aparecieron más tarde, las aprendieron de la palabra de Dios. Así que comenzaron a esperar a la medianoche, desde la medianoche del 21 de octubre. Y decían, ¿vendrá a la medianoche? ¿Vendrá al amanecer? ¿Vendrá por la mañana? ¿Vendrá por la tarde? Y allí en esa época fue que comenzaron a cantar ese canto que decía, venga el Señor de mañana, venga en el mediodía, venga el Señor en la noche, prepara tu corazón. Y esa gente tan fervorosa, la mayoría había vendido todo lo que tenían, habían vendido sus casas, habían vendido sus fincas. ¿Para qué queremos casas y fincas? Todo el dinero lo dieron para la predicación de la obra del Señor. Pero el día fue transcurriendo. Ellos se reunieron en grupitos de hermanos para orar, para esperar al Señor. En la finca le llamaban Father Miller, el papá Miller, porque era el mayor de los pastores. La mayoría de los pastores eran jóvenes. El más viejo era Guillermo Miller, que por cierto murió tan solo 4 años después del Chaco. En 1848 murió Guillermo Miller. Pero muchos se reunieron allá con él para esperar la venida del Señor. Y en la parte de atrás de la finca en Nueva York de Guillermo Miller, había una roca grande que se ve todo el valle desde allí. Y desde la salida del sol, el pastor Miller mandaba a alguno, vayan y vean, a ver si ven una nubecita en el horizonte, si es la venida del Señor Jesús. Y volvían y decían, no hay nada, no hay nada. Y durante todo el día iban yendo a ver hacia el este, a ver si aparecía la nubecita de la venida del Señor. El día fue transcurriendo y no venía el Señor. Sus enemigos se burlaban. Decían, como Guillermo Miller había predicado, que los redimidos iban a ascender al cielo con un ropaje blanco, porque a la venida del Señor seríamos transformados y el Señor nos daría un manto de luz. Entonces los enemigos decían, ¿ya se pusieron el manto blanco para esperar la venida del Señor? Y salían hasta en los periódicos de toda la nación caricaturas de los adventistas y los pintaban subidos arriba de una roca mirando al cielo vestidos de blanco. Cuando pasó el día y Cristo no vino, las burlas eran peores. Les decían, suban santos, suban. Los adventistas, miles y miles de ellos, lloraron amargamente, no entendían lo que había pasado. ¿Por qué es que no vino el Señor Jesús? Amaban la venida del Señor. Había sido dulce en su boca la predicación de que ya iban a venir, ya iban a ver a Cristo cara a cara. Anhelaban ver a su Salvador, habían hecho todos los arreglos necesarios, habían arreglado todos sus problemas. Los que tenían deudas se encargaron de pagar las deudas, no querían tener ninguna deuda pendiente. Algunos decían, bueno, pero si ya viene el Señor, ¿para qué pagar las deudas? Pero otros decían, no, porque el Señor en su palabra dice, no debáis nada a nadie. Así que aún hermanos adventistas les daban el dinero de regalo a otros al vender sus propiedades y decían, hermano, cancele sus deudas para que el Señor no lo encuentre con ninguna deuda.
vendían sus propiedades y ponían el dinero para predicar. Vendían sus propiedades y ponían el dinero para predicar, para publicar. Se mandaron publicaciones por todas partes de la tierra. Cajas y cajas de publicaciones con el mensaje del primer ángel y luego con el mensaje del segundo ángel. Algo que le dio mucho auge al mensaje fue lo que se conoce como el movimiento del séptimo mes. Cuando en marzo de 1844, no se sabía la fecha exacta de la venida del Señor, pero la profecía daba el año. Pero estudiando el santuario descubrieron que la fiesta del día de expiación era en el séptimo mes. Y el pastor Samuel Snow estaba en la ciudad de Exeter, estado de Nueva York, una carpa gigantesca. En el mes de marzo, fines de marzo y principios de abril, hacía un calor ya bastante, estaba haciendo bastante calor. Era las 12 del mediodía y la carpa le estaba cayendo todo el sol. Había un predicador que estaba repasando las profecías que ya habían estudiado tantas veces. Y de pronto a lo lejos vieron una polvareda de un caballo que se acercaba. El jinete llegó, ató su caballo a uno de los postes de la carpa y se sentó. Y el que estaba predicando siguió predicando las mismas profecías que ya habían repasado tantas veces. El pastor Snow le dijo a otro pastor que estaba a su lado, ¿no tienen pan fresco que hablar? Y le dijo él, bueno, la venida del Señor. Sí, pero eso ya lo sabemos. Hay nueva luz que el Señor ha revelado. Y le dijo el pastor, ¿y usted tiene esa nueva luz? Sí, tiene que ver con las fiestas del santuario, la purificación del santuario. Y le dijo, hermano, pues si usted tiene esa nueva luz, levántese y vela. El pastor pasó al frente y le dieron la plataforma a la 1 de la tarde, la hora de más calor, cuando la gente estaba media soñolienta. A deshacerse todo lo que tenía y entregarlo para la obra del Señor. El pastor José Bates vendió su barco, que era dueño de un barco, y entregó todo el dinero para la obra del Señor. Vendió su casa. Yo estuve en Connecticut, la casa del pastor Bates, la que había sido la casa de él. Cuando llegamos allí, estábamos viendo la casa y sacando fotos. Y de pronto salió un señor y nos dio vergüenza porque estábamos en propiedad privada. Es una casa donde alguien vive hoy en día, una casa muy bonita, muy antigua, preciosa, al lado del mar, porque él era capitán de barco. Pero el señor que salió nos trató muy bien, nos dijo, dice, aquí viene mucha gente a sacar fotos a esta casa. Dice, ustedes son adventistas, ¿verdad? Le dijimos, sí, somos un grupo de adventistas. Dice,
quédense aquí que les voy a traer algo. Y entró a la casa, volvió y nos dijo, mi esposa, que ella heredó esta casa de sus padres, acaba de morir hace como un mes atrás. Y sus abuelos compraron esta casa a el capitán José Bates, los abuelos de ella. Y dice, miren lo que yo tengo. Y nos sacó el certificado de compra y venta firmado por el pastor José Bates, con su propia firma. Y nos mostró cuando esa casa la vendió. ¿Y saben cuánto fue? Fue en el mes de julio de 1844. Vendió su casa y entregó todo el dinero para la obra del Señor. Porque él creía que el 22 de octubre venía el Señor Jesús. Vendió su barco, vendieron todas sus propiedades. Por eso el chasco tan grande cuando Cristo no apareció. Cuando pasó la medianoche, porque esperaron hasta medianoche. Pero cuando pasó la medianoche, sus esperanzas se vinieron abajo. Algunos decían, será mañana. Pero otros decían, no, la profecía es muy clara. ¿En qué nos equivocamos? ¿Por qué no vino el Señor Jesús? Algunos pasaron toda la noche llorando, de desilusión y tristeza de que Cristo no había venido. Por la mañana, 2 de ellos iban camino hacia un granero donde habían dicho que se iban a reunir para orar y para consolarse unos a otros. Josué Himes era uno de ellos. Y en lugar de ir por el camino hasta el granero, decidió cruzar el campo. Algunos dicen que era para cortar camino, porque era más directo a través del campo. El campo todavía estaba sembrado, no había sido recogido y ya estaba en el 23 de octubre. Ya estaba fresco. La cosecha tendría que haber sido en el mes de septiembre, pero ellos dijeron, ni vamos a recoger la cosecha. Porque ¿para qué? No necesitamos tener comida para el año que viene, porque el Señor nos va a dar la comida allá en el cielo. Ni siquiera habían recogido la comida, no habían recogido la cosecha, era un campo de maíz. Otros dicen que atravesó por el campo para evitar las miradas de los burlones, porque si iba por el camino la gente le iba a gritar, sube santo, sube. Lo cierto es que en medio del elotal iba con otro compañero. Y de pronto el compañero que siguió en medio del campo de elote se dio cuenta que estaba solo. Se volvió a ver y no encontró a Josué. Lo llamó, le gritó, pero no le contestaba. Volvió por donde habían venido, pero como estaba el elote grande, aunque ya estaba seco, pero había mucho elote, no lo encontró tan fácil. Finalmente lo halló de rodillas. Estaba orando en medio del elotal y cuando se levantó le dijo, ya sé lo que pasó, ya sé por qué Cristo no vino como lo esperábamos. Salió corriendo hacia el lugar donde estaban reunidos en el granero. Yo fui a visitar una réplica de ese granero. El granero ese ya se cayó hace muchos años atrás, pero la iglesia adventista compró un pedazo de ese campo de lotes y reconstruyó el granero exactamente como una foto que había de aquella época. Usted lo ve y parece un granero de esa época. Y allá adentro, cuando usted entra, tiene dónde guardar el grano, dónde guardar el heno para los animales. Un barn, ¿no? Un barn es más que granero, es como un establo, ¿no? Ahí era donde se habían dado cita los adventistas de la zona para orar juntos. Hoy en día, dentro del granero, hay una pequeña iglesia. Hay un púlpito, hay sillas y ahí se puede tener un culto. ¿A cuánto les gustaría ir a conocer todos esos lugares? ¿Verdad que sería bonito? Pues vamos a organizar un viaje para ir a ver la casa del pastor Miller, para ir a ver la tumba de la hermana White, para ir a ver todos esos lugares históricos de la iglesia adventista. El granero de Josué Himes. Cuando él llegó ahí, estaban los hermanos reunidos y él entró y dijo, el Señor me ha dado la solución a nuestro enigma. Ya yo sé por qué Cristo no vino.
No vino a la tierra donde le esperábamos, pero sí se cumplió la profecía. No vino a la tierra donde le esperábamos, pero sí se cumplió la profecía. Todos asombrados lo miraron y él dijo, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9. Y ahora nosotros vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el texto que trajo la solución al enigma de 1844, al gran chasco. Hebreos capítulo 9. Dice el versículo 28, 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Y viene hablando de la purificación a través de la sangre. En el versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se purifica nada. Era necesario, dice el versículo 23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena en el día de expiación. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó de una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dijo Josué Himes, Cristo no vino a la tierra porque como el sumo sacerdote el día de expiación iba a venir a libertar a su pueblo no del pecado, sino del yugo de los romanos. Ellos esperaban que el Mesías tomara su trono y reinara aquí en la tierra. Pero cuando lo mataron, ¿se acuerdan de los discípulos que iban a Emaús? Iban llorando, tristes. Cuando las mujeres dijeron que había resucitado, ni lo creyeron. Dijeron, unas mujeres vieron una visión de ángeles y dicen que está vivo, pero no lo creían. Y cuando Jesús se les apareció en medio de ellos, y comenzando por Moisés, ¿se acuerdan que estudiamos esto? Y por todos los profetas, le mostró a través del santuario que esto era necesario que fuera así. Sus ojos fueron abiertos. Pero dice que Jesús les dijo, ¿por qué has sido tardos de corazón y duros para creer todo lo que los profetas dijeron de mí? Ellos lloraban. Ese sábado que Jesús descansaba en la tumba, descanso del plan de redención, como estaba predicho en la profecía, ellos pasaron el sábado más triste de toda su vida. Si ustedes leen en San Lucas, en el capítulo 24, van a leer de ese chasco, porque fue un chasco muy grande. Ellos pensaban que iba a pasar una cosa y no pasó lo que ellos pensaban. Sin embargo, la profecía no se equivocó, la profecía se cumplió. Los que no la habían entendido bien eran ellos. San Lucas capítulo 24, versículo 17. Jesús les dijo, no lo reconocían todavía, iba con ellos en el camino. Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tan qué? Tristes, igual que estaban los adventistas el 23 de octubre, el día después del chasco. De igual manera, el día después de la muerte de Cristo, estaban tristes, apesadumbrados, no había gozo en su corazón. Podrían haber estado esperando, anhelando, porque Él les dijo, al tercer día voy a resucitar, pero nadie lo esperaba. Pensaron que se había acabado sus esperanzas. ¿Por qué estáis tan tristes? Fue el sábado más amargo de toda la experiencia de los apóstoles. Lloraron todo el día a puertas cerradas porque habían matado
a su maestro, y con eso se acababan todas sus esperanzas de que él fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque habían entendido mal la profecía. Sigan leyendo. Entonces le dijeron que ¿por qué estamos tristes? ¿Eres tú el único forastero? Versículo 18. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Fíjense, ellos esperaban que Él era el que iba a redimir a Israel y lo mataron. ¡Qué chasco! Y no sabían que justo con su muerte había redimido a Israel. Eso era lo que ellos esperaban, pero no lo entendían. No lo entendían. Y ahora dice, hoy es el tercer día que todo esto ha acontecido. Aunque nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes les dijeron que él vive. Fíjense cómo lo cuentan. Unas mujeres contaron, no lo creían. Y una visión de ángeles le dijeron que está vivo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, el cuerpo no estaba, a él no lo vieron. Y él les dijo, oh insensatos y
reconocían. Y cuando se sentaron a la mesa para partir el pan, Jesús levantó las manos para bendecir el pan. Le vieron las marcas en las manos. Dice ahí, le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron e inmediatamente él se desapareció de la vista. Versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, se le apareció ya a Simón. Y ellos les contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Imagínense, la iglesia cristiana se fundó sobre un chasco, hermanos. Todo el cristianismo se fundió sobre un chasco. Si vamos a decir que la iglesia adventista es falsa porque pasaron por un chasco, esperaban una cosa y no pasó lo que ellos esperaban, pues también los apóstoles que fundaron la iglesia cristiana esperaban una cosa y no pasó lo que ellos esperaban. Y lloraron amargamente, pensaron que sus esperanzas se habían acabado, pero en realidad la profecía se había cumplido. Las fiestas de primavera se cumplieron exactas. Miren qué interesante, la misma profecía que ellos no entendían, exacta. Miren qué interesante, la misma profecía que ellos no entendieron, que era la profecía de los 2300 días, la primera parte tenía que ver con las fiestas de primavera. La segunda parte de esa profecía tenía que ver con las fiestas de otoño. Ellos no entendieron lo que la profecía decía, esperaban otra cosa. Sin embargo, la profecía se cumplió. De igual manera, en 1844, los que proclamaron eso no entendieron, esperaban otra cosa. Después, al día siguiente que pasó, fue cuando entendieron que la profecía en verdad se había cumplido. Y eso trajo gozo y alegría a su corazón. Y luego descubrieron que hasta eso estaba profetizado, hermanos. Si van al libro de Apocalipsis, al capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10, van a encontrar que el movimiento adventista estaba profetizado. Había un librito que estaba cerrado. El libro de Daniel, que había sido sellado hasta el tiempo del fin, por eso no le entendían. Versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz del que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, aunque será dulce en tu boca como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Ese librito era el libro de Daniel. Se le llama librito porque son solo 12 capítulos. Es un libro pequeño. Comparado a los otros profetas, es un librito. ¿Se acuerdan que ese libro, Dios le dijo a Daniel, sella el libro, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin? Pero ahora Juan vio el librito abierto y dijo, ve,
come el librito. Comer el librito significa estudiarlo, asimilarlo. Y yo comí el librito, dice, y el librito, cuando lo comí, era dulce como la miel. La esperanza de que Cristo viniera en 1844 con el estudio del libro de Daniel, endulzó su boca. Era como un regalo de Dios, era algo como la miel. Anhelaban la venida del Señor Jesús, pero después que lo hube comido, ¿qué pasó? Amargó mi vientre, dice, amargó mi vientre como la hiel. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que la profecía no se había acabado al comer el librito. El chasco estaba profetizado. Iban a pasar por este chasco. Iba a ser dulce la esperanza de que Cristo iba a venir en sus días. Pero después iba a ser amargo como la hiel. Pero el ángel dijo, necesitas profetizar otra vez a pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. La profecía no se había acabado. Todavía había una obra que hacer. Y vamos ahora a concentrarnos en qué consistía esa obra que tenía que ser hecha para que Cristo pudiese venir a la tierra. Dice la mensajera del Señor, la venida de Cristo no era a la tierra como ellos lo esperaban, sino al santuario celestial, al lugar santísimo. El pueblo no lo esperaba allí. Esperaba, estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 477. El pueblo no lo esperaba allí. Esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Pero el Señor no vino a la tierra, sino a su templo, como estaba profetizado por el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Repentinamente vendrá su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, es decir, el ángel del pacto en quien os deleitáis. He aquí que vendrá a su templo, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo no estaba preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por la fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio en el lugar santísimo, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Había que profetizar otra vez. ¿Cuál era esa obra? ¿Por qué el pueblo de Dios no estaba listo? Oh, porque en ese juicio se iba a determinar el destino de cada uno. Y cuando Cristo terminara ese juicio, dice la Escritura que él iba a decir, el que es justo siga siendo justo. El que es santo, santifíquese todavía. Pero el que es inmundo seguirá siendo inmundo. Y el que es sucio, seguirá siendo sucio. El caso de cada uno se iba a determinar en ese juicio. Pero el pueblo de Dios todavía no entendía todo. Todavía estaban transgrediendo uno de esos mandamientos de la santa ley de Dios. Y cuando Él viene a buscar a su iglesia es pura, santa, sin mancha, sin mácula. Por eso el vestido del sumo sacerdote es blanco, el día de expiación de arriba abajo. Representa al pueblo, la pureza del pueblo de Dios. El pueblo de Dios todavía tenía mancha sobre su vestido. Todavía no estaban guardando todos los mandamientos. Dice aquí en la página 478. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, cuando termine el juicio investigador, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Cuando Él viene, Él es fuego consumidor. Y si alguno tiene pecado en su vida, va a ser quemado. Todo aquel que esté en pie en la venida del Señor, por eso pregunta el profeta Malaquías, ¿quién podrá soportar el día de su venida?
porque es como fuego purificador. Cuando Él venga va a quemar todo lo que es suciedad, lo que es hojarasca, lo que es escoria. Y si hay pecado en nuestra vida, nos va a quemar a nosotros. Por eso tenemos que estar libres de todo pecado. Y mire cómo termina la cita. Y esto es bien importante. Si te olvidas de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero te acuerdas de esto, te vas a acordar del corazón del sermón. Mira cómo termina. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, mientras que Cristo está realizando la obra de la purificación del pecado de los registros del cielo, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Apocalipsis qué? El mensaje de los 3 ángeles. Cuando esta obra haya quedado consumada, entonces los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Así que hay una obra, mientras Cristo quita los pecados en el cielo, nosotros tenemos que cooperar con Él, quitando los pecados de nuestra vida. ¿Se acuerdan que el sábado pasado vimos que así como hay un santuario, nuestra vida, ¿se acuerdan que el sábado pasado vimos que así como hay un santuario en el cielo que tiene que ser purificado, también hay un santuario que somos ¿quiénes? Nosotros. Ahora solamente les voy a dar este ejemplo. El pecador confesaba sus pecados sobre el animalito. El sacerdote recogía la sangre y la llevaba al santuario. El pecado se transfería del pecador al cordero y del cordero al santuario. Pero en el día del juicio, en el día de expiación, se limpiaba el santuario de todo pecado y se lo quitaba del santuario. Pero solo los pecados que habían sido transferidos al santuario podían ser limpiados. Si todavía el pueblo tenía pecado sobre ellos, no eran quitados del santuario porque no estaban allí. Ahora miren esto. Yo no tengo que ofrecer un animalito porque ya Cristo murió por mí. Pero cuando yo peco, tengo que ir y transferir mis pecados de mí. ¿Se los paso a quién? A Cristo el Cordero. Y Cristo entonces presenta su sangre, su sacrificio ante el Padre en el santuario. Y los pecados que hemos confesado y los hemos transferido quedan en el registro del santuario. Cuando se abre el libro con nuestro nombre, se mira el registro, como en el día de expiación. Y si todos nuestros pecados están transferidos al santuario, el Señor Jesús dice, borrados, sáquenlos del registro. Esta persona queda sellada para salvación. Pero si hay todavía pecado en nuestra vida, ¿cómo lo puede quitar? Si yo hoy le confieso el pecado al Señor, lo saco de mi vida y se lo paso a Él. Ya estoy libre. Pero si mañana vuelvo y hago lo mismo, tengo que volver a arrepentirme y mandarlo al santuario, al pecado otra vez. Lo quito de mí. Pero si pasado mañana hago lo mismo, estoy mandando mis pecados al santuario todos los días. ¿Cómo va a poder limpiar el santuario si yo lo sigo ensuciando todos los días mandando mis pecados? La sangre de Cristo no solo tiene el poder de perdonar el pecado, también tiene el poder de darme la victoria sobre el pecado. O sea que cuando yo me arrepiento de verdad, tengo que arrepentirme, me tiene que dar asco de ese pecado y tengo que decirle al Señor, Señor, dame el poder de tu sangre para no pecar contra ti. Ayúdame a dejar este pecado de una vez para siempre. No quiero seguirte mandando más pecados al santuario. Porque dice que después de que yo sea juzgado, el que es justo seguirá siendo justo y el que es impuro seguirá siendo impuro. Entonces, ¿cómo Cristo va a terminar de limpiar el santuario si todos los días su pueblo le sigue mandando pecados allá? Por eso necesitamos victoria sobre el pecado. Y dice aquí la misma cita.
Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Ya no va a haber quien interceda por nosotros. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, necesitan llegar a ser vencedores de todo pecado en la lucha contra el mal. ¡Wow! ¿Llegar a vencer todo pecado? ¿Y eso se puede? Hay algunos que dicen que vamos a seguir pecando todos los días hasta el día que nos muramos. O vamos a seguir pecando hasta el día en que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Pero déjenme decirles, cuando Cristo diga, hecho es, y se acabó la obra de expiación en el santuario, el que es santo va a seguir siendo santo, y el que es inmundo va a seguir siendo. El que está pecando va a seguir pecando hasta el día que Cristo venga, y el pecado lo carga sobre él, porque ya no hay mediador. Pero el que por la gracia de Cristo ha vencido por su sangre, no va a seguir pecando, sino que por la gracia de Cristo va a lograr la victoria sobre todo pecado. Leo una cita más para terminar. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, la página 680, dice así. Ahora, página 680, ahora, mientras que nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Oh, la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¿Pecó Cristo? Ni siquiera en pensamiento pecó. Pero tú dices, pero yo no soy Cristo. Yo peco todos los días con pensamiento, con palabras. Yo no soy Jesús. Mírenlo cómo termina la cita. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en el cual hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Es quizás algún defecto de carácter que no hemos querido vencer. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo y no encuentra nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre perfectamente y no hubo en él ni un solo pecado que Satanás le pudiera sacar ventaja. Esta es la condición en que deben llegar a encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Igual que Jesús, sin pecado. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Ah, hermanos, así como el pecador tenía que ofrecer su víctima y apartar la grasa, separar de cada órgano del cuerpo, y le tomaba trabajo ir separando la grasa porque la grasa la tenía que quemar en el altar. De igual manera nosotros, aunque nos cueste trabajo, tenemos que ir separando la grosura del pecado de nuestra vida. Quitar el pecado de nuestra vida, obedecer los mandamientos de Dios, para que cuando seamos juzgados el Señor diga, está sin pecado. Porque todos sus pecados los cargué yo. Y Él ahora me obedece. Esto es posible solo por la gracia de Cristo Jesús. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha logrado vencer alguna debilidad que usted tenía antes? ¿Alguno de ustedes antes fumaba o tomaba y ha logrado vencer ese vicio? A ver. Oh, veo muchos. Algunos de ustedes quizás eran mal hablados o eran
Bueno, ni voy a preguntar, pero puede ser que aquí haya habido algún ladrón o algún mentiroso que el Señor le ha ayudado a vencer ese defecto de carácter. ¿Amén? Hasta podría preguntar, quizás aquí hay alguno que era adúltero, promiscuo, que seguía por los pecados de la carne y le gustaba el pecado sexual, pero por la gracia de Cristo Jesús ha logrado vencer eso, ¿sí o no? ¿No tiene Cristo el poder para darnos la victoria? Bueno, pues si Él te pudo dar la victoria sobre el cigarrillo, o sobre el alcohol, o sobre el adulterio, sobre la fornicación, si te pudo dar la victoria sobre la mentira o sobre el robo, ¿qué no te puede dar Cristo la victoria sobre todo defecto de carácter? El mismo poder que te libertó del vicio te puede libertar del orgullo. El mismo poder que te libertó de la mentira te puede librar del chisme, que es también mentira. El mismo poder que te hizo una nueva criatura en Cristo te puede dar la victoria sobre tu mal genio, para que puedas ser cincelado para llegar a ser una piedra preciosa para Cristo. Y Él nos pone en situaciones difíciles para probar nuestro carácter. Nos atacan y el Señor ve cómo reaccionamos. ¿Para qué nos pone allí? Una vez una hermana me dice, pastor, yo le pido tanto al Señor que ya no quiero enojarme. Y cuanto más le pido, más tanto al Señor que ya no quiero enojarme. Y cuanto más le pido, más. Esto está mal. Seamos humildes. Reconozcamos que a veces el Señor utiliza a las personas que están cerca de nosotros primero para probarnos, porque ahí es donde se prueba nuestro carácter, y segundo, para ayudarnos en nuestro camino a la santidad. El Espíritu Santo señala nuestros pecados, nuestras debilidades. No seamos reacios. Cuando el Señor nos muestra que esto que estamos haciendo no está bien, no digamos, pero el hijo del pastor lo hace. No digamos, pero los demás jóvenes de la iglesia lo hacen. Si el Espíritu Santo te está mostrando eso a ti, obedece tú al Señor, olvídate de lo que los demás están haciendo, porque el Espíritu Santo está trabajando contigo. Quizás con el otro está trabajando en otra área, le está moldeando por el otro lado, le está cortando, ya le va a tocar a él también. Pero no te fijes en los demás, porque cada piedra es distinta, cada carácter es distinto. Ojalá ustedes pudieran estudiar el tema de los 12 caracteres de las 12 tribus. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado esos cassettes del pastor Gambetta? Bueno, unos poquitos veo. Ojalá pudieran escuchar esos temas, ya sea los de los 12 hijos de Jacob o los de los 12 apóstoles del Cordero, que son similares, son los distintos caracteres. Y cómo podemos lograr la victoria sobre nuestros defectos de carácter. Nuestro último versículo, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Nos dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, versículo 11, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, ya que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda ¿qué? Poco tiempo. El diablo ha redoblado sus esfuerzos para que no logremos la perfección cristiana. El diablo quiere que tú y yo nos perdamos. El diablo está atacando por dentro y por fuera. Está minando la iglesia adventista que tiene el mensaje del santuario. Hay muchos aún pastores adventistas que no predican el mensaje del santuario, que no enseñan al pueblo lo que está sucediendo en el cielo en esta hora, en la mediación final de Cristo en el lugar santísimo.
Dios nos dio este mensaje precioso, que es el fundamento de nuestra fe, pero ya casi no se escucha. El diablo nos está minando por dentro, está rebajando las normas de la iglesia, está echando por el suelo los pilares de nuestra fe, está queriendo introducir el mundo en la iglesia, y por otro lado nos ataca por fuera también. De todas las maneras, por tentaciones, está bombardeando el hogar para que no tengamos tiempo para hacer el culto. En la mayoría de los hogares adventistas, el culto en las casas es la santa televisión. Para eso sí, los hijos frente al aparato, pero no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para la devoción matutina, no tienen tiempo para la lección de escuela sabática, pero sí para ver los partidos de fútbol allá en Alemania. Para eso no se pierden ni uno, pero no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Entonces el diablo está bombardeando los hogares, quiere destruir la relación entre los esposos que no oran juntos, que no hacen su culto juntos. Se va abajo, se va a pique el matrimonio. Y Dios quiere salvar nuestros hogares. Dios no quiere que yo me salve y se pierda mi esposa. Dios no quiere que yo me salve y se pierdan mis hijos. ¿Ustedes creen que el cielo sería feliz si nuestros seres queridos no estuvieran ahí? ¿Qué harías tú si tu esposo y tus hijos no están? Sería triste, ¿verdad? Sería triste saber que tus hijos se quemen en el lago de fuego cuando se pudieron salvar. Por eso necesitamos orar por nuestros hogares. Necesitamos orar por nuestros seres queridos. Necesitamos orar por nuestros pastores, porque ellos sí cargan una responsabilidad más seria delante de Dios. Dice la Biblia que Él los ha puesto por atalayas del pueblo. Y si el pastor no da el mensaje que Dios le da, Dios le va a pedir cuenta. Y la sangre de los que se pierdan se la va a demandar de sus manos. Por eso tenemos que orar por nuestros pastores. Muchos de ellos ya han dejado de predicar el mensaje distintivo adventista, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del santuario. Ya no se escucha en nuestras iglesias. Ahora es puro, Jesús te ama, Jesús te salva. Pero no se escuchan el mensaje adventista, que es lo que el rebaño necesita para esta hora. Si era importante predicarlo en aquella generación, ¿cuánto más ahora? Si el juicio estaba comenzando entonces, ahora está a punto de terminar. ¿Cuánto más urgencia tiene que tener este mensaje? Que ya Cristo está a punto de comenzar el juicio de los vivos. Hay una generación que tiene que estar en pie cuando Cristo venga y tiene que estar sin mancha, sin mácula. Tenemos que lograr la victoria sobre el pecado. Que el Señor Jesús nos ayude. Hijitos míos, decía nuestra lectura bíblica. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguno dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mas el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado, y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no alcanza con decir yo conozco a Cristo. ¿Cuándo conociste a Cristo? ¿Cuándo conociste el mensaje adventista? En tal fecha. Y algunos dicen, bueno, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero también Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No solamente hay que creer, hay que perseverar en la fe que una vez fue dada a los santos. Que el Señor nos ayude a defender este mensaje adventista. Tenemos un mensaje que dar al mundo entero. La gente no sabe que se está celebrando el juicio en el cielo y que muy pronto el Señor Jesús va a terminar para siempre el juicio en el cielo, y que muy pronto el Señor Jesús va a terminar para siempre la obra intercesora, y ya no va a haber más sangre expiatoria cuando Él salga del santuario. El mundo tiene que saber este mensaje, y a nosotros nos lo dio Dios. Pero la iglesia que Dios levantó para proclamar este mensaje ya no lo quiere enseñar, ya no lo predica. Usted escucha muy poco sobre
el juicio sobre el santuario y sobre el mensaje de los 3 ángeles. Yo le doy gracias a Dios porque este trimestre de escuela sabática, la lección de escuela sabática, es sobre estos temas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que Dios ha dirigido a aquellos que nos dan la lección de escuela sabática a nivel mundial a que este sea el tema que se esté estudiando en esta hora, porque es vital que lo entendamos en su totalidad. Y necesitamos dedicarle tiempo al culto diario, matutino y vespertino, como el pueblo de Israel. ¿Quieres hacer un pacto conmigo en esta hora? Yo quiero ser un adventista fiel y leal a este mensaje. Yo quiero compartirlo con otros y yo quiero vivirlo. Quiero dejar que el mensaje haga impacto en mi vida. No tengo que enfriarme espiritualmente. No importa que la iglesia esté como esté. Yo necesito mantenerme firme, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tienes que apoyar esta proclamación del mensaje. Donde tú ves que alguien está proclamando este mensaje, anímalo. Dile, sigue adelante, mi hermano, que este es el mensaje que hay que predicar para esta hora. Y donde veas que alguno está fallando, redargúyelo. Ten el valor de decirle a tus dirigentes en tu iglesia, a tus pastores, a tus ancianos, hermano, necesitamos escuchar este mensaje. Por favor, pastor, predique de lo que Dios le ha dado a predicar para esta hora. No tenemos que quedarnos callados. Tenemos que hablar. Tenemos que alertar. Tenemos que despertar. Y si esto trae controversia, que venga la controversia. Pero el mensaje va a tener que ser dado a tiempo o fuera de tiempo. Porque Dios dio un mensaje a esta iglesia y tú y yo somos responsables de ese mensaje. La mensajera del Señor hasta dice que no debiéramos apoyar con nuestros diezmos a las que no predican el mensaje que se tiene que dar a esta hora. Eso dice ella. Si no se está predicando el mensaje que Dios nos ha dado, no debemos apoyar. Pero algunos dicen, no, yo doy los diezmos y allá que ellos hagan lo que quieran con el diezmo. Porque allá ellos van a tener que responder por su diezmo. Pero el Señor dice que nosotros no podemos apoyar a aquel que no está predicando el mensaje adventista para esta hora. Y parte de ese mensaje es enseñar también que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que hay que hacer una reforma en nuestra vida. Algunos no pueden vencer los hábitos malignos, no pueden vencer el pecado que hay en su vida, porque no han aprendido la primera victoria, que es la victoria sobre el apetito. Y como le dan rienda suelta a su apetito, no tienen el poder moral, físico y espiritual para vencer otras cosas en su vida. La reforma pro salud tiene que ser enseñada también. Y el Señor dice por su mensajera que no tienen derecho a comer del diezmo aquellos que con su vida rechazan el mensaje de la reforma pro salud. Dice la mensajera del Señor que los pastores que siguen comiendo carne después de todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, se descalifican para el ministerio y no debe apoyárseles con el diezmo. Eso lo dice ella, pero esas cosas no se predican hoy en día. Hoy si uno dice eso, dicen está atacando a la iglesia, está atacando al ministerio. Solamente estoy repitiendo lo que el Señor ha revelado a su iglesia remanente. Y tú y yo somos responsables de estas cosas. ¿Por qué creen que el diablo atacó tanto este mensaje? ¿Por qué creen que hace tiempo que este mensaje está siendo atacado? Miren, este fin de semana iba a estar con nosotros el Dr. Archibald para predicar sobre la reforma pro salud y el mensaje de los 3 ángeles. Ahí tuvo un accidente. Tuvo que ser operado de la columna ayer, hoy. Y esta tarde él iba a estar hablando sobre esto. Pero el diablo no quiere que este mensaje sea dado. Que el Señor nos ayude a abrir los ojos a las estratagemas del diablo y que nos confirmemos en este mensaje. ¿Hay alguien que quiere en esta hora decir, pastor, yo quiero hacer un pacto con Dios, de serle fiel, de estudiar su palabra, de estudiar el espíritu de profecía y con la gracia de Cristo Jesús lograr la victoria para tener una diadema de gloria que diga santidad a Jehová? Porque esta tarde vamos a ver la fiesta final, la de las cabañas. Y saben ustedes que cuando vayamos al cielo todos vamos a tener una corona, una diadema que diga santidad a Jehová. Y el Señor nos va a hacer reyes y sacerdotes para que reinemos con Cristo para siempre. ¿Quieres unirte a mí en pedirle al Señor que haga esa obra en nuestra vida? ¿Quieres decirle de todo corazón, Señor, yo quiero mantenerme fiel y leal a ti?
Yo quiero serte fiel porque dice que el que en lo poco es fiel, también en lo mucho es fiel. Pero si fallamos en las cosas pequeñas, cuando llegue la prueba grande también vamos a fallar. ¿Quieres pedirle al Señor fidelidad en esta hora? Entonces únete a mí. Si ese es tu deseo, ponte en pie en el lugar donde estás y dile: Señor, yo quiero serte fiel. Ayúdame a serte fiel en todo. A veces pensamos que si fallamos un poquito aquí y otro poquito allá no importa. Pero Dios dijo que las vestiduras deben estar sin mancha y sin mácula. Si tenía tan solo una rotura, la vestidura del sacerdote era indigna. Y si nuestro carácter tiene solo una rotura, solo una mancha, no podremos estar en pie delante de un Dios santo. Hay alguien en esta hora que quiere decir: pastor, yo sé que necesito hacer un pacto de salvación con Jesús a través del bautismo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sellado su vida con Jesús a través del bautismo? Yo no voy a hacer un llamado largo, pero quiero orar por aquellos que aún no han sido bautizados, uniéndose al pueblo del santuario, para que su nombre esté escrito en los registros del santuario celestial. Tú tienes que confesar que Cristo es tu Salvador, creer en su sangre y ser bautizado. Hay alguien que aún no ha pasado por esa experiencia del bautismo. ¿Quieres levantar tu mano? Yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Hay alguien aquí? Allí hay una joven que aún no ha sido bautizada. ¿Alguien más? ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás si aún no has sido bautizado? Quiero orar por ti en esta hora. Allá en la parte de atrás, ¿hay alguno? Allá sí, veo dos manos que se levantan. ¿Alguien más por aquí que aún no ha sido bautizado? Sí, allá atrás los veo, claro que sí. ¿Hay alguien que fue bautizado pero sabe que necesita comenzar de nuevo porque le falló al Señor y tiene el valor de decir: pastor, ore por mí? Yo soy esa ovejita que me aparté del camino, pero tengo que hacer un nuevo pacto con Cristo, comenzar una página en limpio en mi vida, porque le he fallado al Señor. ¿Tienes el valor de levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? El Señor te bendiga, joven, a ti y a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar por todos nosotros, que el Señor nos ayude a mantenernos fieles. Y si le hemos fallado, que de hoy en adelante nos aferremos a Él y a su sangre para no seguir pecando contra Él. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Nuestro amantísimo Padre y Dios, delante de ti venimos compungidos por la verdad de tu palabra, por saber que Jesús intercede por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial,